¿Cómo están? Les habla Lila Arias, estudiante de la Maestría en Educación Superior, mención Docencia Universitaria de la Universidad Fermín Toro. En esta ocasión vamos a hablarles sobre evaluación, pero para ello vamos a hacer referencia a un libro bastante interesante del autor Rafael Flores Ochoa, el cual se titula Evaluación Pedagógica y Cognitiva. La asignatura es Evaluación Educativa y nuestra profesora Nelcar Camacho. Evaluar. Evaluar es una palabra que utilizamos a diario desde lo personal, lo profesional, lo educativo. Es un término que muchas veces se confunde. Generalmente se tiende a decir, cuando uno pregunta qué es para ti evaluar, qué es evaluación, contestan que es una medición. Pero evaluación en el mundo educativo va más allá que una cantidad, que una medición. Evaluar, quizás pudiera yo decir que es un proceso complejo del conocimiento. ¿Por qué? Porque toma características que son, además de esa cantidad, cualitativas, unas características que son afectivas del ser humano, que son de afectos del ser humano, condiciones afectivas, ética, valores, principios. Entonces, evaluar no es nada más lograr objetivos y arrojar una cantidad en un estudiante. No es eso. Evaluar es ir más allá dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, a través del tiempo existen diferentes modelos pedagógicos en el cual la evaluación, el docente ha aplicado ese concepto de evaluación de diferentes maneras porque se adapta a esos modelos pedagógicos. Por ejemplo, el modelo tradicional, como también el modelo conductista, los dos modelos, para ellos evaluación en el conductista, evaluación es equivalente a calificación. En el tradicional, evaluación equivalente a medición. Como pueden ver, igual. Aquí el enfoque principal es el docente, el eje principal. Y el estudiante, pues, un receptor donde se encarga pasivo, donde se encarga puro de recibir lo que le transmite el docente. En el modelo cognitivo, bueno, aquí la evaluación es un proceso de un conocimiento que va aplicado desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y el constructivista, que es el mejor modelo, digámoslo así, dentro del proceso educativo, es donde el estudiante recibe un conocimiento del docente y lo reelabora para construir sus propios, digámoslo así, sus propios conceptos, teorías, su propio conocimiento. Según el autor, que es Flores Ochoa, indica que el modelo academicista, que es el mismo tradicional, el estudiante se ve como un recipiente vacío, donde él llena todo un cúmulo de conocimiento que le transmite el docente, pero quizás hasta no sabe para qué es esos conocimientos. Más adelante vamos a ver en la exposición toda la explicación referente a lo que les acabo de decir. 3. Dentro del capítulo 6 del libro de Flores Ochoa, realza unos aspectos que son importantes para el proceso de evaluación. Entre estos está la experiencia formativa, donde el estudiante participa en el proceso. Aquí el docente se encarga de una formación integral para la vida científica, profesional, pero casi nunca toma en cuenta la parte afectiva cuando enseña su materia y se olvidan de que hay algunas experiencias más formativas que otras. Por eso no todo merece enseñarse y mucho menos evaluarse. El autor también maneja conceptos como son la autorregulación, la metacognición y la evaluación. Por ejemplo, en la autorregulación el estudiante tiene la capacidad de afrontar sus problemas y los docentes se expresan en las estrategias autorreguladoras como son planificación, aquí anticipa a las dificultades y prevé las posibles tácticas para enfrentarlas.
El control, donde monitorea de alguna manera todas las tareas desarrolladas por el estudiante. Y finalmente, la evaluación de los resultados para aplicar quizás la estrategia mejor que se acondicione a ella. También la parte de metacognición, que se refiere a los conocimientos que las personas tienen sobre su propia cognición y que las motiva a prever acciones y anticipar ayuda para mejorar su rendimiento y resolver mejor los problemas. En cuanto a evaluación, el estudiante debe aprender aprendiendo, donde además de evaluar el conocimiento, se toma en cuenta la parte afectiva, la parte humana. En cuanto a los aprendizajes formativos, la formación es una consecuencia del aprendizaje y el objeto directo de la enseñanza es el aprendizaje, por lo que a la hora de evaluar el profesor puede considerar y ponderar son los avances de ese aprendizaje. Recordemos que la formación es una abstracción intangible que no es indirectamente abordable ni evaluable. Por otro lado, existe una conexión ineludible que el buen docente necesita tener en la experiencia del aprendizaje particular y específico, objeto de su enseñanza y la repercusión de fondo de ese aprendizaje sobre la formación profunda de la persona. En segundo lugar, pues la irrelevancia formativa del contenido de muchas materias y de los planes de estudio para abordar la verdadera formación humana en sus aspectos cruciales de pensar, en la manera de decidir y convivir. Dos aspectos relevantes pues lo indica John Dewey en su libro. Finalmente, se puede decir que la escuela tradicional tendría que dejar de ser un lugar donde aprenden cosas para transformarse en un lugar en donde se piensan las cosas y las raíces explicativas de los fenómenos de la vida que rodea a los estudiantes. El buen docente debería dedicarse no a transmitir conocimiento, sino a crear ambientes cognitivos de aprendizaje para sus alumnos. 3. Vamos ahora a hablar de unos conceptos bastante relevantes dentro de lo que es el proceso educativo. Estamos hablando de motivación y cooperación. La motivación es una característica muy intrínseca de todo ser humano. En el aprendizaje, pues, de la misma manera lo vemos que no puede ser aislado, debe ser tomado en cuenta por el profesor al momento de evaluar. Ni cuando incluso puede ser aislado, incluso cuando el alumno se autoevalúa. No es entonces una energía previa con la que hay que contar como prerequisito y sustrato del aprendizaje, sino que se convierte en una dimensión intrínseca del aprendizaje, digna de considerar en toda investigación. Ahora bien, la cooperación y la colaboración del grupo en la construcción de significados y resolución de problemas son muy importantes, ya que el estudiante promedio no lo lograría si trabajara de manera aislada. Algunas ventajas del trabajo en equipo son ayudar a refinar y a concretar la argumentación propia y ajena, la crítica mutua aclara las ideas, afianza el respeto a la opinión ajena y brinda soluciones al problema. La cooperación reemplaza la competencia individualista y otra puede ser obligar a pensar de forma permanente. Ahora bien, referente al punto de pensamiento y contenidos de aprendizaje, el pensamiento no se desarrolla en lo abstracto, sino sobre contenidos específicos. Como dice John Dewey, no es una facultad, sino una organización de materiales y actividades. Por otro lado, Piaget indicaba que los estudiantes no son grabadores de información, sino intérpretes y constructores de estructuras de conocimiento. Es aquí por eso que el aprendizaje debe ser significativo, que quede para toda la vida. El énfasis cognitivo pues se pone no solo en la habilidad de pensar, sino también en el contacto del aprendizaje específico, empezando por la lectoescritura y los conceptos básicos de aritmética, ciencias naturales, ciencias sociales y los referentes culturales que las sociedades modernas requieren enseñar directamente. Hay que ayudar a los estudiantes a controlar su proceso de pensar y aprender mediante procedimientos y estrategias metacognitivas, siendo el conocimiento creativo es el que ellos mismos elaboran, revisan, interpretan, cuestionan, confrontan con otras informaciones, relacionan con otros conocimientos, aplican a nuevas situaciones, razonan y aprenden.
Sin embargo, pues para cambiar la evolución es necesario cambiar el modelo pedagógico, el currículo y la manera de enseñar, pues enseñar, aprender y evaluar son tres procesos inseparables. No puede cambiarse uno sin cambiar los demás. Ahora bien, fíjese, ya hablamos de todo lo que era el proceso de evaluación, pero para yo evaluar necesito unos criterios e indicadores de logro para que me indiquen el rendimiento del estudiante. Al principio de la exposición indicamos que todo proceso de evaluación consiste en emitir un juicio de valor sobre una realidad para tomar decisiones respecto de ella. Pero para yo poder emitirlo, se necesita disponer de referentes. Estos son las competencias y capacidades, las cuales no pueden valorarse de manera directa o intuitiva. Para ello necesitamos de indicadores del logro. ¿Y qué son estos indicadores? Son medios para constatar, estimar, valorar, autorregular y controlar los resultados del proceso educativo, para que a partir de ellos y teniendo en cuenta las particularidades de la enseñanza, el docente formule y reformule los logros esperados. El docente aquí, en esta evaluación, pues lo puede hacer desde el punto de vista cognitivo, tomando en cuenta contenido de la materia, tipo de razonamiento, habilidades de pensamiento requeridas según el tema de aprendizaje y pues asignar la mayor ponderación a la prueba de los aprendizajes más complejos, bajo el supuesto que la finalidad educativa no es calificar, sino formar pensadores competentes desde la materia específica. Por esto, el profesor cognitivo logrará superar la práctica conductista común que ha caracterizado la evaluación según el criterio por los cuales los exámenes se reducen a un muestreo estadístico, no estratificado del universo de los conocimientos y conductas esperadas de la materia. Finalmente, les tengo una reflexión personal tomando en cuenta todo lo expuesto, referente al libro de Rafael Flores Ochoa. El docente, en su papel de educador y formador, tiene la responsabilidad principal en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que debe tener claro que no existen modelos únicos para esta labor tan delicada. Solo son guías con las que cuenta. Sin embargo, la clave está en la ética, la mística y el amor que le ponga a su labor para poder lograr con éxito el objetivo pautado, que no es más que formar al ser integral que el contexto real necesita. Muchas gracias.